El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Leamos Gálatas capítulo 6, versículo 7, donde dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a tratar el tema: Dios castiga la desobediencia. Como cristianos, debemos regir nuestras vidas por el principio de la obediencia, porque nunca fue el plan de Dios que los hijos de Dios vivieran en pecado. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Sin embargo, los cristianos pecan y muchos de ellos toman el pecado muy a la ligera. No entienden el peso que tiene el pecado en el mundo espiritual y en la vida eterna. Por eso en este mensaje yo quiero tratar esta pregunta. ¿Qué pasa cuando un creyente peca intencionalmente? Para responder a esta pregunta debemos ver las consecuencias del pecado en la vida de un creyente. Una de las consecuencias del pecado en la vida de un creyente es que el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Y otra consecuencia del pecado en la vida de un creyente es que el pecado puede traer sobre nosotros la mano castigadora de Dios, puede traer la vara de Dios, el juicio de Dios sobre nosotros. Es cierto que los pecados de un creyente fueron perdonados cuando él recibió a Cristo como su Salvador personal, pero esto no le da derecho a vivir como le plazca y hacer cualquier cosa que desee. Él, de todos modos, tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones, porque la Biblia dice en Gálatas 6, versículo 7, no os engañéis. El peligro está cuando nosotros somos los que nos engañamos. Yo pienso que ese es el peor mentiroso, el que se cree sus propias mentiras. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cualquier pecado que hayamos cometido, si oramos a Dios y si lo confesamos y pedimos su perdón, Él nos perdona. Nuestra comunión con Dios puede ser restaurada inmediatamente. Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados que cometemos cuando se lo confesamos de todo corazón, con sinceridad, cuando venimos a Él con un corazón contrito y humillado, y entonces Él nos perdona. Pero eso no quiere decir que no seremos castigados por nuestros pecados. Dice la Biblia en Jeremías 30:11, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Y mire cómo dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Vea esto. En la Biblia, Dios relata de la vida de personas del Antiguo Testamento. Y ahí tenemos un registro de personas de Dios del Antiguo Testamento a fin de que podamos aprender de sus experiencias. Y yo quiero que veamos la vida de un hombre de Dios. Hay dos lecciones muy importantes que debemos aprender del relato del gran rey David y su pecado. Primero, que aunque podamos ser perdonados por nuestros pecados, tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Segundo, algunos pecados tienen consecuencias permanentes en nuestras vidas. David no era solo un gran hombre de Dios, sino que además fue el rey más eminente que tuvo la nación de Israel. Aún así, David pecó gravemente y, sabe, hermanos, sufrió las consecuencias de su pecado. Esta historia está en el segundo libro del profeta Samuel, y ahí se relata el gran pecado del rey David.
Dice que David estaba en el palacio, en casa, mientras sus soldados estaban lejos luchando en una batalla. Una tarde en que el rey David se levantó, dice que se paseaba por los balcones de su palacio. David vio bañándose a una mujer bella. La lujuria entró en su corazón. Mandó a llamar a la mujer, que se llamaba Betsabé, y cometió adulterio con ella. Pasado un tiempo, Betsabé le hizo saber a David que estaba embarazada de él. Y como Urías, el esposo de Betsabé, era un general, Urías Geteo, él había estado lejos en batalla por mucho tiempo, David se dio cuenta de que su pecado de adulterio iba a ser descubierto porque en la gravidez de aquella mujer iba a desarrollarse la barriga, iba a crecer, el bebé iba a seguir creciendo y eso no lo podía ocultar él. Ahora, para ocultar David su pecado y para poder casarse con Betsabé, David hizo unos arreglos maliciosos para que Urías Geteo muriera en el frente de batalla. Dice que él le dio órdenes a sus generales, con el mismo Urías envió la carta, y que lo colocaran en lo más fuerte de la batalla y después lo abandonaran. Y ahí en esa acción Urías muere. Y parecía que David se había salido con la suya y que todo había salido a pedir de boca. Y David parece que había tenido éxito en ocultar su pecado. Pero la Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 11, en el versículo 27 dice así: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios envió al profeta Natán para confrontar a David. Dios envía a este hombre, un profeta, con una misión, era confrontar a David con sus pecados de adulterio y también de asesinato. No era solamente un adúltero, un mentiroso, un lujurioso y concupiscente, también ahora era un asesino. David se arrepintió cuando el profeta Natán lo confronta. Por eso hay gente que se molesta cuando uno habla estos temas. Habrá quien se moleste, como Acab, pero hay quienes se arrepienten. Entonces David se arrepintió verdaderamente de sus pecados y se los confesó a Dios. Inclusive el Salmo 51 nos habla de esa profunda confesión y del profundo, real y sincero arrepentimiento del rey David. En el Salmo 51, versículo 1 hasta el versículo 3, dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. De todo esto podemos ver que David estaba verdaderamente angustiado por su pecado. Dios aceptó la confesión de David, lo perdonó y restableció su comunión con él. El profeta Natán le dijo a David, 2 de Samuel 12:13, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Parece que todo terminó, pero no. Pero las cosas no terminaron ahí. Dios es quien rige el universo y Dios es un Dios santo y justo. Él no puede pasar por alto nuestros pecados o fingir que no sabe nada de ellos, porque Él no es como muchos padres o abuelos o abuelas alcahuetes que se hacen la vista gorda cuando sus hijos cometen pecado. Él no es ese tipo de padre. Él es un padre que nos ama, y el padre que ama a su hijo madruga a castigarlo, lo corrige. Dice la Biblia que Él castiga a todos aquellos que toman por hijo. Y aunque David era un rey, sin embargo fue castigado por Dios.
Que no se crea la gente porque tengan posiciones, van a escapar del juicio de Dios. La Biblia dice que para Dios no hay acepción de personas. Romanos 2:11. Pablo dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque el pecado de David dio a los enemigos de Dios ocasión de blasfemar su nombre. Dios dijo, 2 Samuel 12:10, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Pese a que David había sido perdonado de sus pecados, Dios perdonó a David sus pecados. David tuvo que cosechar las consecuencias terrenales de ellos. Sufrió muchos pesares. Oiga bien, el hijo que tuvo con Betsabé murió. Uno de sus hijos fue asesinado. Otro hijo dirigió una rebelión contra David y fue muerto en una batalla. Verdaderamente, hermanos, la espada nunca se apartó de la casa de David. Podemos ver que aunque seamos perdonados de nuestros pecados, nosotros, tal como David, tenemos que enfrentarnos con las consecuencias terrenales de nuestras acciones. Debemos ver también que frecuentemente los pecados traen consecuencias que pueden durar toda la vida. Un cristiano simplemente no puede permitirse vivir descuidadamente, negligentemente, ni tampoco tomar el pecado a la ligera como que es cualquier cosa. Aunque Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados, eso no significa que no nos va a castigar. Hay cosas que no debemos hacer si queremos evitar consecuencias graves. Primero, no debemos pecar intencionalmente. Desobedecer a Dios deliberadamente es un acto de rebeldía y puede traer sobre nosotros la mano castigadora, la vara de hierro de Dios. Él no castiga a sus hijos cada vez que hacen algo malo. Dios no es así. Ese no es el tipo de padre que es Dios. Él ama a sus hijos y es benigno y es paciente con ellos. David dijo en el Salmo 103, versículos 10 y 11, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. David reconoció que Dios es muy misericordioso y sumamente paciente con sus hijos. Pero hay otro aspecto en este asunto. Aunque reconocemos que Dios tiene mucha paciencia e indulgencia con nosotros, debemos también darnos cuenta de que un solo acto de desobediencia intencional puede tener graves y permanentes consecuencias sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Fue un solo acto de desobediencia del primer hombre y de la primera mujer que trajo el pecado y la muerte a este mundo, junto con todo el sufrimiento que hay, dolor, tragedias, enfermedades. Todo eso resultó del pecado. Y un solo acto de desobediencia nuestro puede tener consecuencias trágicas que duran toda la vida. 2. No debemos vivir bajo el control de la carne. Porque vivir conforme a la carne es ceder a tus deseos y apetitos carnales. La Biblia nos advierte en cuanto a esto en Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Oiga bien, como hemos visto tantos ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que pecaron, que decidieron desobedecer la voz de Dios, el propósito de Dios y hacer su propia voluntad o ir detrás de sus propios deseos, y les trajeron esas acciones consecuencias trágicas. Bueno, es para que nosotros aprendamos y no hagamos igual. Hay otro hombre, Sansón. Sansón es un ejemplo de las consecuencias de vivir controlado por la carne. Sansón fue elegido por Dios para ser el libertador de su pueblo.
fue un juez de Israel. Dios le dio habilidades especiales y una fuerza sobrenatural, una fuerza extraordinaria para llevar a cabo grandes proezas que en la fuerza natural del hombre no iba a lograr. Pero Sansón no controló sus deseos carnales. Dice la Biblia que Sansón mantenía una relación inmoral con una mujer filistea. Dice que era una prostituta, era una ramera llamada Dalila. El comportamiento de Dalila dejaba en claro que ella intentaba traicionarlo, entregándolo en manos de sus enemigos, los filisteos, y Sansón lo sabía. También sabía que él estaba obrando mal. Sin embargo, él continuó relacionándose, él continuó sus relaciones con Dalila. Y no hay duda, y yo estoy seguro, que Dios habló al corazón de Sansón muchas veces con respecto a su comportamiento. Sansón sabía que estaba haciendo mal. Él era un nazareo. No podía cortarse el cabello, no podía andar con prostitutas, no podía beber vino. Y él hizo caso omiso a esa máxima divina. Era mujeriego, le gustaba el pecado, era carnal y era borrachón. Bebía vino. Eso quebraba ese convenio divino de la ley del nazareato. Viviendo según la carne, trajo la mano castigadora de Dios sobre Sansón. Al final, Dalila logró su plan de entregar a Sansón en manos de sus enemigos, y Sansón pensó que podía hacer uso de su fuerza extraordinaria para vencer a sus enemigos como lo había hecho antes. Pero el Señor lo había abandonado y ya no era más que cualquier otro hombre sobre la tierra. Los filisteos le sacaron los ojos, lo encadenaron y lo pusieron en una prisión a moler grano. Los relatos de las experiencias de David y Sansón, como también los de otros personajes en el Antiguo Testamento, se escribieron para que podamos aprender de ellos y no caer en ese error. La Biblia dice, Pablo, el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, es decir, para advertirnos a nosotros. La lección que aprendemos de la historia de Sansón es esta: no debemos vivir según la carne. La Biblia dice, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces, hemos señalado algunos pecados específicos, pero no son los únicos que pueden traer sobre nosotros la mano castigadora de Dios. Cualquier pecado que no confesamos ni abandonamos puede traer sobre nosotros el castigo de Dios. Dios quiere que nos juzguemos a nosotros mismos. Cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, Él nos habla primero por medio de nuestra conciencia, luego por su palabra y luego por su Espíritu Santo. Dios se dirige a mostrarnos el error de nuestros caminos, el pecado en el cual estamos caminando. Dios puede enviarnos un amigo, un cristiano fiel, lleno del Espíritu de Dios para advertirnos. Dios quiere que nosotros confesemos y abandonemos nuestros pecados para no tener que juzgarnos. La Biblia dice, 1 Corintios 11:31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Oiga bien, si no nos juzgamos a nosotros mismos, entonces Dios tiene que juzgarnos. Él nos castiga porque nos ama demasiado, como para permitirnos andar en desobediencia. La Biblia dice en 1 Corintios 11:32,
mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hay que tener precaución. ¿Cómo nos corrige Dios? Él tiene muchas maneras de disciplinar a sus hijos. Por ejemplo, Él puede enviarnos enfermedades, como lo hizo con Asa. Él puede permitir que tengamos un accidente. Él puede permitir que suframos pérdidas financieras o aún la pérdida de un ser querido. Dios tiene muchas maneras de traer a sus hijos a la reflexión y al arrepentimiento. Dios tiene muchas maneras de tratar con sus hijos. No podemos decir cómo Dios nos va a castigar, pero podemos estar seguros de que lo va a hacer cuando lo necesitemos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, en el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuál es el propósito entonces de la disciplina de Dios? ¿Para qué Dios nos disciplina? Dios tiene su propósito al castigar a sus hijos. Yo quiero que consideremos ahora 4 propósitos que hay en el castigo de Dios sobre sus hijos. Primero, Dios nos castiga para que podamos aprender a obedecer. Oiga bien, nuestro Padre Celestial nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Él sabe que no somos obedientes por naturaleza, que la naturaleza caída desde el Edén se revela en nuestros miembros. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Porque el pecado mora en mí. Dios sabe eso. Que somos como niños que no obedecen a su padre, a menos de verlo con el palo en la mano o la correa en la mano. Dios sabe que la corrección nos lleva a obedecer. David dijo en el Salmo 119, versículos 67 y 71, dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Se da cuenta? David escribe este salmo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y por eso Dios aplicó sobre él una dosis de disciplina para sacarlo del mal camino y volverlo a encauzar en sus propósitos. Por eso es que la Biblia dice que no debemos menospreciar la corrección de Jehová nuestro Dios, que no debemos endurecer nuestro corazón. Cuando Dios nos disciplina, en realidad nos está mostrando su amor y su interés. Aún después que Dios nos ha castigado, es posible que sigamos siendo desobedientes y rebeldes. Es de veras trágico. Indica que no hemos aprendido a obedecer a Dios y a estar sujetos a Él. Eso implica que la disciplina y la corrección de Dios no surtió efecto en nosotros, que no nos resultó. Esto entristece el corazón de Dios, porque a Él no le gusta ver sufrir a sus hijos. Sin embargo, Él tiene que continuar llamándonos la atención hasta que aprendamos a someternos a Él. Es sumamente importante que aprendamos a aceptar la disciplina de Dios con la actitud correcta. La Biblia dice, Hebreos capítulo 12, versículo 9, tuvimos
a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y dice, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Que aprendamos a estar de acuerdo con Dios rápidamente y decirle, Señor, tus juicios en realidad son verdaderos y justos. Estoy dispuesto a estar sujeto a ti. Segundo es, Dios nos castiga a fin de que podamos ser partícipes de su santidad. Dios no nos disciplina porque está enojado con nosotros y desea castigarnos. Todos los tratos de Dios con nosotros son para nuestro bien. Él está educando a sus hijos. La disciplina nos educa. Por eso, a través de su disciplina, Él está educando a sus hijos. El propósito de Dios al disciplinarnos es para que podamos ser partícipes de su santidad. Porque la Biblia dice en Hebreos 12:10, y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, hablando de Dios, del otro Padre, el Padre eterno. Pero refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina entonces nos santifica. Cuando Dios disciplina a alguien, sale de allí firme, con temor, con una lección. Entonces, Dios infunde su santidad en nosotros a través de su disciplina. Cuando Él nos corrige, yo debo decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme con esto? Cada corrección debe causar en nosotros un conocimiento mayor de los caminos de Dios y hacernos más semejantes a Él. El tercer propósito de la disciplina de Dios es que Dios nos castiga a fin de que podamos dar honor a su nombre. Por medio del castigo de Dios y su disciplina, David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 14. Y Hechos capítulo 13, versículo 22, confirma que Dios, a través de la disciplina a David, le dio un corazón conforme al corazón de Dios. El nombre de David está anotado en la lista de los héroes de la fe que Dios dio en el capítulo 11 de Hebreos. En esta lista están aquellos que le han dado honor a su nombre por su fe y por sus hazañas. Sansón se arrepintió de sus pecados y en su muerte él destruyó más enemigos de Dios que durante toda su vida. Sansón figura también en la lista de los héroes de la fe. Yo lo llamo el Salón de la Fama de los gigantes de Dios. Dios nos disciplina y nos castiga a fin de que nosotros también demos honor a su nombre. La disciplina nos da honor, porque cuando una persona es disciplinada, en realidad está siendo limpiada. Y cuando una persona está limpia, no tiene nada de qué avergonzarse. Y cuando nosotros recibimos esa disciplina, salimos al mundo dispuestos a no volvernos a arrastrar nunca más, a no ser un objeto de oprobio a nuestro Dios, de ser una vergüenza para su nombre, sino que por el contrario, estamos dispuestos a dar la vida por nuestro Dios y a reflejar honor para la gloria de Dios. De que donde pasemos, la gente sabe que pasó un hombre, una mujer de Dios. ¿Sabe por qué? Porque por donde pasa un hombre de Dios, se queda viviendo Dios. Por donde pasa un hombre de Dios, pasa Dios. Por donde pasa un hombre de Dios, se queda viviendo el Señor. Y cuarto, Dios nos castiga para vindicar su nombre. Nosotros llevamos
el nombre de Cristo. Un cristiano en realidad es un representante de Cristo. Todo lo que hacemos lo refleja a Él. Si deshonramos su nombre, Dios nos va a castigar. Por lo que hizo Dios en el caso de David, Él mostró que no participó en el pecado de David, no lo remitió ni lo pasó por alto. Dios hará lo mismo con nosotros hoy, si deshonramos su nombre. Durante el tiempo de tal castigo, debemos inclinar nuestros rostros, debemos bajar nuestra cabeza con respeto, con humildad y adorar a Dios diciendo: Señor, con todo mi corazón, yo acepto tu disciplina en este asunto. Reconozco que es por causa de mi pecado. Quiero que tu pueblo, el mundo y Satanás sepan que todo esto no vino de ti, sino que todo es culpa mía. Porque hay gente que dice: ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué esto? Tú sabes por qué te están pasando las cosas. Porque hay gente como Gedeón. La palabra de Dios dice en Jueces capítulo 6 que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. Y ¿sabes una cosa que dice la Biblia en el versículo 11 y 12? Que Gedeón estaba en el lagar de su padre, Joás Abieserita, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y dice que se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: varón esforzado y valiente. Y él le dijo: Señor, si yo soy un varón esforzado y valiente, entonces ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron acerca de las proezas y los grandes prodigios de Dios en la antigüedad? Qué bárbaro, qué descarado. Gedeón sabía por qué estaban en esa situación. Él sabía muy bien que era por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte y condenación. Una persona que está viviendo bajo los estándares de la desobediencia y del pecado no le puede ir bien. Y aunque al pecador le vaya bien, porque la Biblia lo dice en los Salmos, David entendió eso y se molestó porque él sintió envidia y se sintió rabia cuando veía que a los pecadores les iba bien. Bueno, no importa que les vaya bien a ellos, pero a la final se van a enfrentar con el Dios del cielo y algún día darán cuenta por sus pecados. El mundo es mundo, pero Dios con la iglesia y con sus hijos es diferente. Dios a nosotros no nos permite vivir conforme a los deseos del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, porque todo lo que proviene del mundo no proviene de Dios. Y todas esas cosas pasarán. La vanagloria de la vida, la vanidad de los ojos, los deseos de la carne pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Pero para mí, Gedeón era un descarado, como muchos creyentes descarados. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Tú sabes por qué te está pasando esto? Porque hablas mal, hablas malo. Las malas palabras viven dentro de tu boca. Porque tienes una mirada concupiscente, porque dices mentira, porque te ríes de chistes colorados, porque cuando estás con el mundo te haces uno con ellos. Tú te conviertes a ellos y no que ellos se conviertan a ti. Porque tú dejaste de ser lámpara de Dios en la universidad, en el trabajo, en la familia. Por eso te está yendo mal. Porque eres deshonesto en tus negocios. Porque no eres leal a tu esposa. Porque no eres leal al llamado de Dios. Porque los propósitos para servir a Dios no son los propósitos de Dios sano, del reino en tu corazón. Porque muchos le sirven a Dios por interés. Porque muchas personas, muchos pastores ven la congregación como un negocio, como el método de ir a hacer mercado. Entonces, algo así, por eso les va mal. Porque pecan el sábado y el domingo va muy fresco a la iglesia a dar un estudio bíblico o a dar la clase dominical. Por eso le está yendo mal.
Y Dios está aplicando su disciplina de una manera gradual para que los hombres entiendan que es la mano de Dios que le está diciendo: arrepiéntete, apártate de tu mal camino. La Biblia dice que debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y no importa en el pecado en que tú estés, mientras haya aliento en tu corazón, hay esperanza para tu alma. Pero si te sorprende la muerte en pecado, tú te vas al infierno de cabeza, con los ojos bien abiertos, y te vas con todo y Biblia para las pailas del infierno. Con Dios no se juega, con el diablo tampoco, porque el diablo es asesino. Dios es disciplinador. La Biblia dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ten cuidado. Gedeón: pero Señor, ¿y si es así como tú dices, por qué nos ha pasado esto? Bueno, qué tremendo. Qué tremendo. O sea, lo que quiso decirle a Dios es que lo que estaba sucediendo al pueblo era injusto. La pobreza no es injusticia. La pobreza es resultado y consecuencia del pecado. Los países más pobres del mundo son los países más idólatras, más blasfemos, más sumidos en el ocultismo y en el paganismo. Los países más miserables y más pobres son los que se han alejado más de Dios. Entonces no me diga, Dios no hizo al hombre en un arrabal. Él hizo al hombre y lo colocó en el Edén, donde todo era abundancia. En el Edén habían 4 ríos que tenían oro. Dios es un Dios de abundancia. Mientras ellos estaban en comunión con Dios y en obediencia, todo lo tenían a la mano. Pero el día que pecaron, Dios los sacó del Edén y los sacó para que labraran la tierra. Y lo que antes dentro del Edén era abundancia, ahora se encontraron con cardos y espinas. Por eso, la escasez, eso es resultado del pecado. La pobreza, el hambre, las enfermedades, las guerras, las pestilencias, es resultado de la disciplina de Dios por el pecado. Muchas veces Dios tiene que mover la naturaleza, los ríos, los mares, la tierra tiene que moverla y sacudirla sobre los pueblos para que entiendan el pecado en el cual están. Por eso lo dice la Biblia en Isaías, que si Dios no trae juicio sobre los pueblos, las naciones no aprenden justicia. Si Dios no mata a Ananí y Zafira, no hay temor en el pueblo. Si Dios no abre la tierra y se traga a esos 3 rebeldes, a Corea, Datán y Abidán, con todo y su familia, y dice que descendieron vivos al infierno, no hay temor. Entonces muchas veces Dios tiene que aplicar, y es lo último que Dios quiere. Dice que Él se duele del castigo, pero tiene que hacerlo por amor, para que nosotros no seamos condenados con el mundo. Gedeón se atrevió a enfrentar a Dios, y en una manera disimulada, muy discreta, quiso decirle: es injusto lo que nos está pasando. ¿Cómo va a ser injusto lo que está pasando si ellos estaban en pecado contra Dios? ¿Cómo puede ser injusto si el fin de semana se beben todo en ron, en vicios, y el lunes no tienen que comer? Y entonces Dios es culpable. Como le dijo Jehová, se lo dijo a Job: ¿me condenarás a mí para justificarte tú? En otras palabras, Dios le dijo: tú eres un descarado, Job. Entonces así hay gente descarada, que tiran la piedra y esconden la mano. Ellos saben lo que está sucediendo. Si la congregación no está creciendo, pecado hay. De repente una que otra vez, una escasez, pero 365 días pasando una cablera, una persona que dice que es cristiano, algo tiene que estar pasando. Entonces, mientras más nos sometamos a la disciplina de Dios y reconozcamos que todo fue culpa nuestra, más rápido esa disciplina terminará. Por otro lado, mientras más nos excusemos
y culpemos a otros, más tardará la disciplina. Hay gente que culpan hasta al diablo. Y no es que yo estoy defendiendo al diablo. No, por culpa del diablo. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. La Biblia dice que el que es de Dios, el maligno no le toca. La Biblia dice que el que es de Dios no peca porque la simiente del Altísimo está en él. Que no, nuestros miembros no fueron dados para el pecado, sino para Cristo, para Dios. Que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia y todo el mundo lo sabe. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para que Dios se glorifique. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todos los que han oído tu palabra. Padre, mira quien está en disciplina, quien está siendo tratado por tu palabra, que tu palabra está ahora hablando con él, que le está diciendo, le está abriendo la mente, está abriendo su corazón, está reprendiendo, está echando fuera de su mente todo argumento, toda palabra que argumenta contra ti, todo pensamiento humano, toda rebeldía satánica, Padre, con la cual se está escudando, se está excusando, Padre, que está culpando a todo el mundo, pero no está reconociendo su falta y su pecado por esa causa. Señor, en este momento reprendo al diablo, reprendo al padre de la mentira en el nombre de Jesús, Padre, y todo pecado oculto, sácalo a la luz. Limpia el altar, limpia la casa, limpia este país, Señor. Limpia desde la cabeza hasta el último venezolano que están haciendo ahora aquí. Limpia esta nación por el norte, sur, este y oeste. Padre, limpia, Señor, los cuatro costados de nuestra tierra. Limpia las aguas, limpia los ríos, limpia, Señor, los arroyos, las fuentes de agua. Limpia las lagunas, los lagos, Señor, el mar. Padre mío, mira los montes, Señor, donde se hacen sacrificios, Padre, de brujo, de hechicería. Padre, limpia esta nación con tu sangre, Padre mío. Aceptamos nuestra culpa, aceptamos, Señor, nuestro pecado. Tu palabra dice en Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia. Ellos me buscarán. Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de nuestros malos caminos, entonces tú oirás desde los cielos, perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Yo lo creo, Señor. Bendice, Señor, al que oyó tu palabra, sana al enfermo, liberta al cautivo, trae fe y esperanza al que la está perdiendo, aviva al